Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Estamos con la doctora Natalia Romero, acá en el Instituto Arbesú, en Mendoza, para linfomas argentinas, pacientes con mielofibrosis. La doctora hoy ha tenido la gentileza de recibirnos en su consultorio y va a hablarnos esta tarde un poquito del tema que nos compete a toda la gente de este grupo, que es mielofibrosis. Así que la doctora nos va a comentar el tema, va a hacernos un recordatorio de lo que es, nos va a hablar si hay alguna novedad sobre mielo. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por gracias a vos, Eva, por la invitación. Está bien. Bueno, hablábamos hace un ratito con Eva que hoy en día uno tiene acceso a la información de las enfermedades con mucha más facilidad que hace no mucho tiempo atrás, y eso a veces es una buena herramienta y a veces es un arma de doble filo porque nos da información que a veces no es la que necesitamos saber. Entonces siempre es bueno recurrir al médico y en particular al especialista para saber la información que en función de la enfermedad y en función de cada paciente, porque no todos los pacientes, aunque tengan el mismo título de la enfermedad, son iguales. La idea hoy es, bueno, refrescar el concepto de mielofibrosis. La mielofibrosis está dentro de lo que conocemos como síndromes mieloproliferativos crónicos, donde se produce una alteración en la médula ósea, donde las células normales, las células madres de la médula ósea, son reemplazadas por células anormales, lo cual en los últimos años se ha descubierto que hay un trastorno genético de base, que es lo que produce esta alteración, y este reemplazo de las células normales por células patológicas produce las principales manifestaciones de la enfermedad, que son la disminución en la producción de células normales, tanto de glóbulos rojos como de plaquetas, como de glóbulos blancos en algunos casos, el aumento del tamaño del vaso, síntomas constitucionales como pueden ser cansancio, un deterioro en el estado general en algunos pacientes donde la enfermedad ya está muy avanzada, y esto a veces hace que la consulta sea tardía. Entonces, por eso es bueno conocerlo, no solo para los pacientes que están escuchando esto, que en general son pacientes que ya están diagnosticados, Sí. sino para concientizar tanto desde el lado del paciente como desde el lado del médico, empezar a tener más en mente estas enfermedades que no son tan frecuentes. Sí, que no son tan comunes. Exacto. El diagnóstico de la enfermedad se realiza en base a varios puntos, que es desde un hemograma por un bioquímico general que nos puede orientar a que la enfermedad pueda estar presente, viendo con un estudio sencillo como es una ecografía abdominal el tamaño del vaso, y el estudio diagnóstico por excelencia, que es la biopsia de la médula ósea, y hoy en día, como te decía, con los estudios genéticos, como es el famoso JAK2, sí, que es lo que hoy en día tenemos facilidad y acceso para realizarlo, que hace no muchos años atrás no lo teníamos. Sí. La mielofibrosis es una de las enfermedades que en los últimos 10-15 años ha cambiado mucho en cuanto a su pronóstico. Cuando uno le puede decir al paciente, ¿tenés diagnóstico de mielofibrosis? Y la respuesta que viene del otro lado es, bueno, ¿y ahora qué tratamiento me vas a dar y qué expectativas tengo? Sí. Hasta hace unos años, en general el tratamiento es un tratamiento de soporte. Esto significa controlar las manifestaciones que nos produce la enfermedad. Si hay mucha anemia, transfundir, dar tratamientos para evitar las molestias que produce el aumento del tamaño del vaso, pero hasta hace no muchos años no era mucho más lo que se podía hacer más que un tratamiento de soporte, de sostén. Con la aparición de la medicación específica, que hasta hace poco ha sido solo el ruxolitinib, que es un anti-JAK2 específicamente, bueno, ha cambiado el pronóstico de la enfermedad. Si bien no es un tratamiento curativo, es un tratamiento que nos permite frenar la progresión, y han logrado mejorar tanto las citopenias, que son la baja de las células normales
en el hemograma como el tamaño del vaso, que son las dos principales manifestaciones y molestias para la vida diaria del paciente. Sí. Siguen habiendo otros tratamientos como, que te pueden sonar, como la hidroxiurea, más allá del soporte transfusional, que también son complementarios. No es que con el anti-JAK2 todo lo demás quedó obsoleto. Sí. La medicación actual en algunos pacientes es adecuada y en otros pacientes no nos da más beneficio que los tratamientos anteriores. Entonces eso también queda a criterio del médico de que cada paciente es un caso distinto y en el caso de cada paciente adecuaremos el tratamiento que consideremos. Bien. Y recientemente ha sido aprobada otra medicación que es el fedratinib, que también es un anti-JAK. Y si bien hay estudios que obviamente avalan su eficacia y ha demostrado ser tan eficaz como el ruxo, yo creo que la experiencia de los próximos años nos van a permitir decir si es mejor, igual o peor. Hay algunos estudios que te dicen que la nueva droga es mejor para pacientes que no han tenido buenos resultados con el ruxolitinib. Hay otros estudios donde los pacientes han tenido menos efectos secundarios, pero hay otros estudios donde se ha visto la misma respuesta. O sea, a veces la aparición de una nueva droga es como que genera expectativas, como que viene algo que seguramente es mucho mejor, y no necesariamente. Sí. Pero bueno, obviamente que abre una esperanza y abre un panorama de que hasta ahora teníamos tratamiento de soporte y ruxo. Ahora ya tenemos otra opción más para considerar. Uh-huh. Bueno, sí, porque hoy se está hablando mucho de la medicación nueva, y entre los grupos de todas partes del mundo ya saltó y piensan que porque obviamente llega como una esperanza, algo nuevo, entonces algo que viene a reemplazar, que justamente eso es lo que no sabemos. Exacto. Si lo va a reemplazar, si va a ser mejor, si va a ser peor, y yo creo que es cuestión de... Y también volvemos a lo mismo del principio de por qué no buscar información en internet. Cada paciente es un caso distinto y cada médico sigue considerando puntualmente en su paciente qué es lo mejor. Y habrá pacientes donde probar la nueva droga será más beneficioso, y habrá pacientes donde seguiremos coincidiendo que con el tratamiento que veníamos estábamos bien. Uh-huh. Doctora, sigue siendo trastornos genéticos. Otro, porque todavía hasta el día de hoy la gente me sigue preguntando cuál es la causa. Desgraciadamente, o sea, sabemos que hay una alteración genética como es el JAK2 y otras alteraciones genéticas más específicas que no viene al caso que nos explayemos, y hay una relación en cuanto a los trabajos publicados donde se dice de sustancias tóxicas, de radiaciones, pero no tenemos una relación causa-efecto determinado, que obviamente es como todas las enfermedades, en el momento que uno pueda encontrar eso, va a encontrar una solución definitiva. Exactamente. Pero bueno, haber encontrado estas alteraciones genéticas ha sido un gran avance para esta enfermedad. Bien, doctora, entonces estamos en el punto de tener ahora dos medicaciones. Tenemos una hace unos poquitos años, que es ruxolitinib, y ya mucha gente que la ha probado. Todavía, ojo, que hay pacientes que no han llegado a ella por una cuestión, por otra, depende del lugar donde sean. Y bueno, ¿qué opinión tiene usted con respecto al Jakavi? ¿Es bueno el ruxolitinib? ¿Está dando el efecto que al principio, porque también había mucha expectativa sobre él, lo que era la primera medicación que salía específica para mielofibrosis? Yo creo, o sea, para mí ha cubierto las expectativas, o sea, también a veces las expectativas son demasiadas, que se ponen demasiadas expectativas en medicaciones nuevas para enfermedades que no son sencillas. Sí. Pero
en nuestra experiencia, por lo menos en la institución, Sí. que tenemos pacientes de distintas edades, tenemos pacientes muy jóvenes y pacientes mayores con la enfermedad, y la verdad que desde que hemos podido incorporar esta droga en tratamiento ha cambiado tanto a nivel de la biología de la enfermedad y de los estudios que uno ve, como principalmente a nivel de la calidad de vida del paciente. Porque esto que te vuelvo a repetir, hace 10 años yo una paciente como vos no tenía esta herramienta para ofrecérsela. O sea, recién estaba saliendo al mercado, pero no... Sí, yo me acuerdo. Recién, en 2005 estaba ahí empezando a... y yo creo que principalmente eso nos ha cambiado en cuanto a la evolución, el curso de la evolución de la enfermedad, que podemos lograr controlar esa esplenomegalia y esas citopenias y esos síntomas que antes era simplemente darle algo para que se sintiera un poquito mejor y a su vez darte mejor calidad de vida y una expectativa de vida mucho mayor a la que podíamos ofrecer hace 15 años. O sea que yo creo que las expectativas se han cumplido. Se han cumplido. Bien. Bien. Si tenemos entonces ruxolitinib en un paciente, por ejemplo, que tiene cierta edad y más o menos sus síntomas, pasó por el ruxolitinib, no le ha hecho mucho efecto y deciden trasplantarlo, porque las condiciones están dadas en el momento, hay otros pacientes que no están dadas, como todo, como estamos hablando de que cada paciente es totalmente distinto. ¿Qué opina usted, doctora, del trasplante? Porque acá en Argentina son pocos los trasplantes que se hacen todavía a los pacientes de mielo, mientras que en otros países los pacientes de mielofibrosis se trasplantan permanente. A ver, el trasplante es cierto que es la única terapia curativa, pero también es cierto que el trasplante lleva un acondicionamiento con medicación, porque a veces el concepto que se tiene del trasplante es decir, bueno, me sacan mi médula, me ponen médula sana, no es algo tan sencillo. Y todo lo que es el acondicionamiento para llegar al momento del trasplante es un tratamiento tóxico y a veces los efectos pre y post trasplante tienen una alta tasa de complicaciones y una alta tasa de mortalidad. Sí. Entonces, en base a las estadísticas que tenemos en nuestro país, yo creo que el trasplante sigue siendo una buena opción, la única opción curativa, pero que, volvemos a lo mismo, cada paciente es una entidad distinta y hay que cumplir muchos requisitos para yo como hematóloga, yo no hago puntualmente el área de trasplante, pero yo para derivarte a un área de trasplante, decirte, Eva, vos sos candidata a trasplante y que lo lleven a cabo. Uno tiene que poner, como siempre, en la balanza los riesgos-beneficios y de acuerdo a la calidad de vida y a lo que hayamos logrado en el tratamiento del paciente, a veces la ilusión del trasplante nos hace ver como algo mágico, algo que no lo es. Y los riesgos, ya te digo, hay mortalidad alta relacionada con el trasplante en un paciente que a lo mejor llevaba una calidad de vida aceptable. Sí. O sea que yo no es que haya una bandera a favor o en contra del trasplante. Es a favor del trasplante siempre que el paciente esté en las condiciones, en el momento y con los requerimientos justos donde consideremos que el riesgo es menor que el beneficio. Bien, muy bien. Bueno, y le voy a hacer una pregunta más, doctora, referida a lo que es la tasa de incidencia que se ha dado siempre en lo que son pacientes con mielofibrosis, porque antes se daba mucho en pacientes y siempre hablando 10, 15 años atrás sabíamos que la mielo era una enfermedad que le daba a pacientes a lo mejor de más de 50, 60 años, es lo que dice el promedio, y ahora se da en pacientes más jóvenes, no ahora. Hace 15 años atrás le daba gente que, por ejemplo, tenía 30 años o menos, pero ahora en caso se ha dado de niños. Sí, a ver, es difícil de entender porque tiene la misma palabra,
Pero la mielofibrosis en un adulto es una entidad totalmente distinta a la mielofibrosis en un niño, en un recién nacido. Vos me comentabas que ha habido ahora un caso hace poco Sí. de unos gemelos. Sí, gemelitas. Y eso va a favor de que, de que en ese caso es un trastorno genético que va ligado a todo un trastorno cromosómico de la pareja de gemelos, pero a ver, no es que esté aumentando la incidencia a menor edad, Sí. sino que son casos aislados que ahora se conocen más. Sí. Y también en cuanto al grupo etario de las personas mayores, que antes hablábamos de 60, 70 años, ahora hablamos, yo creo que también tiene que ver con el diagnóstico más precoz, que tenemos más opciones de diagnóstico. Sí. Pero no es, no tenemos que alarmarnos ni tener miedo de decir es una enfermedad que antes se daba en las personas mayores y ahora le agarra a los niños. No, son diagnósticos de casos aislados, probablemente tengan que ver con causas y sea mielofibrosis secundarias a algo, o en este caso de los gemelos tienen un contexto genético, pero es una entidad totalmente distinta a la mielofibrosis de un niño que la mielofibrosis de un adulto. Muy diferente. Exactamente. Bien, 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 bien. Bueno, doctora, nos queda bastante claro, está muy bien y sirve mucho, sobre todo para los pacientes justamente, para los pacientes viejos, así van viendo conceptos nuevos, aunque decíamos es prácticamente lo mismo, pero es refrescarles la memoria y sobre todo a los pacientes nuevos que llegan, a esos pacientes nuevos que llegan siempre asustados, con miedo, que piensan que cuando les diagnostican una enfermedad así, que les dicen que es crónica, piensan que su vida se acorta muchísimo y la realidad es que justamente con una medicación, un tratamiento bien hecho, con el médico, con un buen médico, todos pueden vivir años. Exacto, y llevar una vida totalmente normal. Exactamente. Eso era lo que uno busca. Exactamente. Bueno, doctora Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva, por la invitación. De Linfomas, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha prestado y bueno, gracias y ya la volveremos a molestar en otra ocasión, Cuando doctora. guste, para lo que necesiten. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias.